Quiero compartir con ustedes en el día de hoy algunos resultados de una investigación que desarrollé en los últimos tiempos referida a la revista El Caimán Barbudo, publicación que había estudiado o había comenzado a estudiar hace ya algunos años, pero en esta oportunidad tuve el propósito de indagar sobre otros aspectos de la revista. En particular, El Caimán, fue el suplemento cultural del periódico Juventud Rebelde, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas, que se funda en el año 1966. Específicamente sobre el Caimán se han hecho muchos estudios. Generalmente se dan criterios muy favorables de su primera época, que transcurrió desde 1966 a 1967. De esa manera no se enfoca el periodo posterior. Por eso quisimos dedicarnos a estudiar o a revelar cuáles fueron los valores artísticos literarios de esta publicación, en los cuales, es decir, a partir de 1968 hasta 1970, en los cuales incidió el juicio editorial y la creatividad de Lina de Feria, como jefa de redacción de esa revista. Lina de Feria era una joven santiaguera que estaba estudiando en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana en ese momento. Ganó en 1967 el Premio David de Poesía y además colaboraba con la página cultural del periódico Juventud Rebelde. La Dirección Nacional de la UJC le propone asumir esta responsabilidad y Lina, comienza a trabajar en esa revista. El fundamento teórico de nuestro estudio es la teoría de las mediaciones, en la cual, por supuesto, tuvimos en cuenta, de Manuel Martín Serrano, en la cual tuvimos en cuenta, a partir de esos principios, cómo fungieron o participaron como mediadores la Dirección Nacional de la Juventud, por ser la responsable de la producción y distribución de la revista, y Lina de Feria por ser la responsable principal de la selección, organización, interpretación, y todas las funciones relativas a jefa de redacción que tuvo en aquel momento. Entre la Dirección Nacional de la Juventud y Lina existieron momentos de desencuentro, ocasionados por una percepción diferente por algunos dirigentes de la Juventud y de Lina con respecto a qué se debía divulgar en la publicación. Por otra parte, algunos prejuicios existentes en algunos dirigentes de la Juventud con relación a los homosexuales provocaron que en algunos momentos se censuraran obras que Lina proponía de autores homosexuales. No obstante, ella desempeñó una ardua labor porque estudiaba incluso en ese momento la carrera y además se hizo responsable de una publicación con mucha seriedad y mucho trabajo. En el análisis, es decir, los métodos utilizados fueron el análisis documental de los 23 números que estuvieron a cargo de ella en ese periodo, 68-70, y tuvimos la oportunidad de entrevistarla, hacerle una entrevista semiestructurada a la cual ella nos aportó muchos datos relacionados con su gestión como jefa de redacción y de su colectivo de trabajo. Es un colectivo en el cual hay un director de la publicación, que es Alberto Rodríguez Arufe, pero su función en la revista es nominal. Realmente quien decidía, quien ocupó el papel principal era Lina de Feria. Y hay otro grupo de diseñadores, fotógrafos como Posada, Peroga, Rosgar, que venían trabajando en la publicación desde antes, en el Caimán desde su fundación. Lina logra un sistema de trabajo muy efectivo porque su dirección era una dirección participativa, le daba posibilidad a todos de opinar, de proponer temas, de proponer autores. Ella estableció también el estudio previo por parte de todo el colectivo de los temas que se iban a abordar, si era sociología, si era sobre cine cubano. Todos debían buscar información, participar en los talleres y además se buscaba asesoramiento de especialistas. Ahí estaban sus profesores de la universidad, los especialistas de Casas de las Américas, también el ICAI, es decir, del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, recibieron mucho apoyo. Con la publicación, Lina se plantea dos direcciones de trabajo. Ella se propuso despertar el interés en los jóvenes, es decir, por la cultura universal y despertar los sentimientos de cubanidad.
Sobre esos sentimientos, es decir, en esa dirección de despertar los sentimientos de cubanidad, Lina prepara 3 números que se dedicaron a la creación literaria y artística de provincias. En este caso hubo un número, el número de abril del 69, que se dedicó al Camagüey, el de julio del 69 a Santiago de Cuba y el de enero del 70 a Matanzas. En estas publicaciones, Lina trabajan creadores de esas provincias, muchos de ellos desconocidos hasta ese momento, pero que ellos detectaron, el equipo de redacción detectó que eran creadores como Enrique Cirules, por ejemplo, Eber Fonseca como en el dibujo, Coscauce, Waldo Leiva, participan, tienen sus primeros trabajos en estos números. Y no solo publica a los jóvenes creadores, publica también a representantes de la tradición literaria de esas provincias como La Avellaneda, Nicolás Guillén, Milanés y demás. De esa manera fueron conformando estos 3 números. Un valor que tienen es que incluyeron trabajos inéditos, como por ejemplo fragmentos de la novela El pan dormido de José Soler, que no se publica hasta el año 75. Sin embargo, sale en el número de julio del 69. Y la portada, por ejemplo, del número de Matanzas es de Eber Fonseca, que muchos años después, en el 2012, es Premio Nacional de Artes Plásticas. Además de que se presentan ilustraciones de los creadores, de los ilustradores de la revista como Posada. Y todo eso conformaron números valiosos, números interesantes. En el sentido de la dirección, es decir, siguiendo la dirección de despertar el interés por la cultura universal, fue privilegiada la literatura latinoamericana. De ahí que Lina crea o conforma, organiza un número dedicado a la poesía latinoamericana. Para todos estos trabajos que se publicaron en el Caimán sobre Latinoamérica, sobre la literatura, el arte latinoamericano, Lina encontró pleno apoyo de la Casa de las Américas, de AIDE, de Retamar, y crea además una sección que la llamó Un Periscopio en Ascensión, a cargo de María Gran, otra de las redactoras de la revista, que recibió la colaboración de Roque Dalton, el poeta salvadoreño que en ese momento trabajaba en la Casa de las Américas. Hay además 2 números dedicados al boom de la literatura, un fenómeno latinoamericano, un fenómeno que está ocurriendo en ese momento en el mundo, que hacía falta que los jóvenes tuvieran información sobre ese fenómeno, que tenía diversos criterios, existían diversas opiniones sobre lo que estaba pasando. Y Lina logra reproducir aquí en estos números criterios, ensayos de autores tan reconocidos como Julio Cortázar, Mario Benedetti, el propio Roque Dalton, entre otros. En cuanto al cine, que fue otra temática del mundo de las artes que fue privilegiada en el Caimán, en el año 69, al cumplirse los 10 años de la fundación del ICAI, hay una portada, la portada del número de mayo del 69, anuncia que van a existir artículos y trabajos dentro del número relacionados con el cine cubano, que en esos momentos era la etapa de esplendor del cine cubano. La portada tiene algunos fragmentos de los carteles y contiene ese número de mayo del 69, contiene una entrevista colectiva a varios realizadores cubanos del momento, entre ellos a Santiago Álvarez, que era el director del noticiero ICAI latinoamericano. Contraportadas y portadas en algún momento anunciaron, hay una contraportada del número de septiembre del 69 que anuncia la película Lucía, que había obtenido en el año 68 varios lauros internacionales. Hay trabajos de Alfredo Guevara, el director del ICAI, pero también en el orden internacional, siguiendo la línea de divulgar el cine universal, hay trabajos referidos al cine, al naciente cine africano, al cine europeo. Se habla del cinema nuevo brasileño, del neorrealismo italiano, y hay trabajos referidos al cine norteamericano, a la industria de Hollywood. Hay un ensayo de Fernando Pérez, el realizador,
que tiene una ilustración impactante porque en el centro, en 2 páginas, en el centro aparece, como pueden ver, aparece una figura negra a toda página, del tamaño de página, y habla, se llama Jeff Wana, y habla sobre el trabajo de colonización ideológica y cultural que desarrollaba el cine de Hollywood en aquel momento. A Lina le interesaba que los jóvenes conocieran lo que sucedía con el cine estadounidense, con la cultura estadounidense en general, porque consideraba que tanto lo valioso de ese cine, los aportes de ese cine, como sus deficiencias debían ser conocidas por los jóvenes. Sobre esto tuvo desencuentros con la dirección de la juventud, que consideraba que no debía ser así. En cuanto al teatro, precisamente sobre el teatro norteamericano hay un ensayo en el número de junio del 69 donde ella habla, es decir, donde se plantea toda la historia de los momentos más importantes en la historia del teatro de Estados Unidos y se relaciona con el contexto histórico, el contexto socioeconómico y político de cada periodo. Un trabajo muy interesante que tuvo su impacto en aquel momento en los lectores jóvenes. Se habla de Brecht, por ejemplo, el dramaturgo alemán. Hay una portada con el rostro de él, donde hay un fotomontaje de Perova, anunciando que en ese número se va a hablar de este dramaturgo alemán, destacado por su teatro experimental, que rompía esquemas. Y este número de septiembre del 69, bueno, incluye un trabajo de él, se llama Un nuevo tipo de hombre, pero además de Brecht se habla en una entrevista que le hacen a los directores de la Escuela de Artes Dramáticos, de la Escuela Nacional de Artes, donde el trabajo se llama Hacia una dramaturgia nacional y un teatro internacional, donde estos directores mencionan, es decir, señalan cómo dentro del programa de estudios de los nuevos artistas, la formación de artistas, estaba incluido el método de Brecht, pero también el método de otros dramaturgos importantes de aquella etapa. Por último, quería mencionar solo cómo hay 3 números que no deben pasarse por alto, ¿no? Como el dedicado a la ciencia ficción, de febrero del 69, que fue el único que se imprimió de manera horizontal, muy interesante tanto por su contenido, por su diseño. Hay otro dedicado al expresionismo abstracto en la literatura y las artes, donde los ilustradores son el español Saura, el pintor español Saura y la pintora cubana Antonia Eris, de julio del 70. En el Saura, al igual que Roberto Mata, el pintor chileno, jugaron un papel importante en ese periodo porque tuvieron mucha relación con el equipo de diseñadores, pintores, fotógrafos del Caimán e influyeron, sobre todo Saura, influyó mucho y participó en la elaboración de los números. Y hay un número dedicado a la sociología de diciembre de 1970. Una ciencia que en aquel momento empezaba a tener cierto auge en Cuba. Como conclusión, podemos plantear que Lina de Feria, como jefa de redacción del Caimán, elaboró ediciones de significativo valor artístico literario en ese periodo de 1968 a 1970. Esta trascendencia se manifestó en determinados aspectos. Primero, en la actualidad de los temas que abordó en los ensayos y entrevistas. También en la publicación de obras, algunas inéditas, de talentosos creadores jóvenes, pero incluyó además aquellos pertenecientes a la tradición literaria cubana. La divulgación de poesías, cuentos y dibujos de autores de otros países, principalmente latinoamericanos. Y el hecho de que su diseño contemple una visualidad moderna basada en la heterogeneidad de estilos, de tendencias y movimientos artísticos. En fin, bueno, estas son algunas ideas expresadas en nuestra ponencia, en la cual, bueno, disfrutamos este estudio y esperamos que los invite a ustedes también a leer el Caimán en este periodo. Muchas gracias.